En nuestro segmento, personalmente, la entrevista, nos complace tener esta noche al licenciado Juan Castillo, quien es director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, y la economista Ángela Malagón, quien es parte también de la contratada por la Fundación Solidaridad y que representan en la República Dominicana la Asociación Internacional de Presupuestos. Ellos han estado realizando una investigación que es el índice de presupuesto abierto, en este caso en la República Dominicana, pero se hacen en 100 países, ¿no? Correcto. Nos gustaría, Juan, que tú introduzcas esta parte, el objetivo de este índice de presupuesto abierto en el mundo, 100 países, que ustedes son los representantes en la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias a Radamés y don Fausto por invitarnos a participar en este importante programa. La iniciativa de presupuesto abierto es una iniciativa que viene desarrollándose desde el año 2006 y que se aplica para medir, construir un índice de qué tan transparentes son los presupuestos de los gobiernos en el mundo. En ese sentido, la República Dominicana se incorporó a esta iniciativa desde el año 2008, 2010 y ahora en 2012. Cada 2 años. Cada 2 años. En el día de hoy se ha hecho el lanzamiento mundial del índice de presupuesto abierto 2012. Hoy mismo. Hoy mismo. Esta es una primicia, estamos aquí. Se ha hecho Ok. en Londres, en Washington, en Bombay, en la India, y en Sudáfrica, y en Ciudad México. Y en ella se da un ranking de qué también están ubicados los países en términos de presupuesto, de manera transparente. Y en República Dominicana hemos hecho un lanzamiento, hemos buscado a la prensa y hemos dado la información de cómo está el país. Esta investigación se hace en base a una metodología que conlleva la aplicación de una encuesta, ¿no?, de 125 preguntas y que tienen que versar sobre la disponibilidad de un conjunto de documentos presupuestarios. ¿Qué tanto están disponibles al público? Y a partir de esa información levantada, con 95 de las 125 preguntas se construye un índice y se atribuye una puntuación para saber cómo el país, frente a la ciudadanía, es transparente en el presupuesto nacional. La colega Ángela Malagón puede hacer alguna puntualización sobre la metodología que se desarrolla para... Pero antes lograr... de eso, ¿sería tú o ella que podría responder? Sí. ¿Por qué abierto? Porque se permite que quien maneje el presupuesto pueda hacer una cierta manipulación conveniente hacia estos intereses, o no tiene ningún vínculo con eso. ¿Por qué ese término, presupuesto abierto? No, lo que hablamos de presupuesto abierto es el presupuesto nacional es el principal instrumento de desarrollo de una nación. Y el mismo tiene que estar de manera cercana al ciudadano, debemos conocerlo, no puede ser un secreto, no solo el presupuesto, sino el proceso presupuestario. ¿Cómo se formuló? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo ha sido aprobado? Bueno, abierto al conocimiento de la gente. Abierto al conocimiento de la ciudadanía. Ahora sí. A eso que se refiere. Índice de presupuesto abierto a que la ciudadanía conozca cómo está construido, cómo se ha ejecutado y qué han sido, digamos, los elementos fundamentales de ese presupuesto. Muy bien. Ustedes saben que ha pasado a ser un tema relevante en nuestro país. Y ustedes saben que con la Sobre todo con el déficit fiscal que hubo el año pasado. Con el déficit fiscal, con la reforma fiscal, con los 2 años y pico de intenso, que fueron 10, con lo del 4% para la educación. Es decir, está en el centro del debate el presupuesto nacional. Y entonces, bueno, esto viene a reforzar esa corriente. O sea, tiene una gran pertinencia esta investigación. Absolutamente. Y ahora más que nunca. Absolutamente. Sería bueno entonces que la economista Ángela Malagón nos hable, antes de ver los hallazgos, ¿no? Correcto. Eso podríamos verlo un poquito más adelante. ¿Cuáles son las conclusiones, verdad? Resumir las conclusiones. Que nos diga la metodología que se utilizó para hacer esta investigación. Bien, la metodología que contempla la encuesta de presupuesto abierto es una metodología exhaustiva y rigurosa que se basa en completar un cuestionario de 125 preguntas. Esas preguntas van orientadas, como decía Juan Castillo, a delimitar
qué tan disponible es la información presupuestaria en 8 documentos clave que tienen directa relación con las 4 etapas del ciclo presupuestario. Entonces, se busca medir la existencia y la disponibilidad al público de esos documentos, pero también el alcance de la información que esos documentos presentan, o sea, qué nivel de detalle de información presupuestaria puede tener el público en un país determinado. Pero ahí aparece algún tipo de pregunta referente a un manejo de transferencia de fondos de un ministerio a otro que determina que otro ministerio no pueda aplicar lo que se presupuestó. Aparecen preguntas en ese sentido, porque el cuestionario contempla preguntas que van directamente relacionadas con cada una de las 4 fases del ciclo presupuestario, que son la formulación, la aprobación, la ejecución y luego la auditoría. Entonces, completado ese cuestionario, cada pregunta tiene que ir avalada por una cita textual de cada uno de esos documentos presupuestarios clave, tiene que ir avalada por información publicada en los medios y tiene que ir avalada por detalles del país que los investigadores sean capaces de aportar. Ese monitoreo entonces ustedes lo realizan durante todo el año. Esa encuesta sí se realiza en el último trimestre del último año presupuestario, previo al año en que va a ser la medición del índice. O sea, para el caso del 2012, el cuestionario se completó a partir de agosto hasta el 31 de diciembre del año 2011. Entonces, para saber si esos 8 documentos claves están disponibles, la misma metodología aporta una guía de en qué fecha tiene que haber aparecido al público cada uno de esos documentos. Aparece ahí, escúchame Radamés, aparece ahí seguramente, por ejemplo, se considera como un signo positivo que en un presupuesto ya antes de terminar el año se pueda incluir un presupuesto complementario porque ese presupuesto fue deficitario y no dio resultados. ¿Qué visión hay sobre esa parte? Sí. Bueno, lo que establece los 8 documentos presupuestarios fundamentales, que son parte, digamos, del consenso de lo que han establecido como modelo organismos como la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Asociación Internacional de Entidades de Auditoría Gubernamental, es que hay un documento que es el informe de medio término, la evaluación de medio término. Es decir, todos los presupuestos a nivel mundial debería el gobierno a mitad de año hacer un corte, evaluar a los 6 meses. A los 6 meses. Okay. Aquí en el país no se está haciendo eso. El presupuesto complementario es otra cosa. Es cuando el gobierno dice que tuvo un déficit o tuvo un superávit y quiere hacer los reajustes. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de hacer un corte, de evaluar cuál ha sido la ejecución presupuestaria, de cuáles son los ajustes que deberían hacerse para que tengan, digamos, el alcance, el logro de los objetivos para las políticas definidas por el gobierno. Bien, yo creo que ahora nos va a tocar, dentro de unos minutos, ver los hallazgos más importantes de esta investigación. Pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos para que ustedes nos digan la parte más importante de esta entrevista, que son digamos, los hallazgos que se establecen en esta investigación. Portafolio Extra continúa. Continuamos este diálogo con el licenciado Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, y la economista Ángela Malagón, quien es parte de una investigación que han hecho sobre el índice de presupuesto abierto en la República Dominicana, investigación que se realiza en 100 países y que hoy este programa está dando de alguna manera algunas primicias. Vamos a ver los resultados de esta investigación, que es lo que nos interesa. Que hoy se lanzó al mundo. Hoy se lanzó al mundo y queremos saber qué pasa en la República Dominicana con el presupuesto de este país.
Bueno, es como ponerle una nota a cada país. Los estudiantes, en una escala de 1 a 100, Bueno, ahí van a tenemos- la escuela y se le pone una nota. Entonces, la República Dominicana obtuvo una nota de 29 puntos sobre 100. Un estudiante que saque 29 puntos dicen que está quemado. No hace rato. Hace rato. Entonces, hay 5 bloques de países que están ahí, que son los países que dan mucha información, los que dan suficiente información, los que dan alguna información, los que dan mínima información y los que no dan información sobre presupuesto. Entre menos información, menos transparencia. Menos transparencia, Menos correcto. transparencia, exacto. Correcto. República Dominicana está... Entonces, eso se suma a la parte del desempeño. Correcto, Sí, es una manera de evaluar el A la parte de sí. desempeño se suma. correcto. República Dominicana, con 29 puntos, está al final del cuarto grupo, de los que dan muy poca información. O sea, está en los últimos lugares. Y entonces, para ilustrarle, en la región del Caribe y América Central, República Dominicana está en último lugar, por debajo de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua y de Trinidad y Tobago. Países más o menos... De los con mismos desarrollo. países vecinos y de más Sí. o menos la misma categoría, República Dominicana está en último lugar de ellos, de países que ofrecen poca información presupuestaria. Con Y- 20 puntos se queda en el mismo pupitre. Con 20 puntos ya cae Con 29. con 29 puntos. ¿Quiénes están en los primeros lugares? ¿Y qué puntuación tienen los que están en primer lugar de esos 100 países? De los 100 países, los 5 países que están en primer lugar son Nueva Zelanda, Sudáfrica, Ahí lo tenemos en la ahí arriba, pantalla. el Reino Unido o Inglaterra, Surafricana. sí, Suiza, Suecia, perdón, Noruega y Francia. Son los que encabezan, los 6 países que encabezan la puntuación a nivel mundial. Y tienen, digamos, puntos que van desde 93 a 83 puntos, sacaron la nota. Luego le siguen Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Eslovenia. Países un de conjunto Europa. Países de Europa. Sí, y no, pero también están en ese bloque, en el segundo bloque, Brasil, México, Croacia, Chile, ¿no? ¿Con Que son- qué puntuación? Bueno, México tiene 61 puntos, mientras que Brasil, que es el que más tiene, mejor puntuación tiene de América Latina, tiene una puntuación de 73 puntos. Tiene Brasil. Y Chile tiene una puntuación de 66 puntos en los países de América Latina, de los mejores ubicados. Sin embargo, Entonces la República Dominicana tiene 29. 29. Y el que más tiene, que es Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, ¿tiene cuánto? 93. 93. Estamos 93. hablando de una diferencia abismal. abismal. Bueno, entonces la gráfica que le hemos mostrado, donde se ve la flecha que dice República Dominicana, te dice, digamos, en esa gráfica, Sí. qué tan abajo está República Dominicana. Hay una pregunta que pudiera surgir ahora Ok. que usted hace esa comparación de el que más tiene de puntuación Sí. y nosotros como país. Y es cómo se compara un país desarrollado en transparencia presupuestaria con un país en vías de desarrollo. Entonces, cabe puntualizar en ese sentido que la metodología está diseñada para que sea comparable independientemente del nivel de desarrollo que tengan los países, porque lo que mide es precisamente la apertura a la información y la apertura de todo el proceso presupuestario a la participación de la población. Sería, Totalmente comparable independientemente de la situación. sería importante conocer, usted en la investigación, supongo que tienen los datos en general del 2012, donde en la República Dominicana se verificó el mayor desastre fiscal de toda su historia. Y evidentemente el nivel de información que hubo, sobre todo en los primeros 8 meses del año, ¿verdad? Digo, en los primeros 8 meses, hasta el 16 de agosto, fueron enormes. ¿Ustedes han podido No, no, y los tres- desagregar el año? O sea, no, o No. lo tienen Tradame, de excúsame, manera y los global tres- durante todo el año. Y los 3 meses de la transición, que también Sí, sí, claro. hay un despliegue de Es un gran tema magnitud. bastante interesante, es un tema que genera inquietud. Sin embargo, debemos decir que la investigación no versa sobre ese tema. Exactamente. Y el periodo que se desarrolló, como dijo Ángel, agosto, diciembre 2011. Y eso es la Ok. disponibilidad de documentos. Nosotros Ok. no nos está evaluando
ya esta parte del déficit fiscal que se ha destapado luego de la asunción del nuevo gobierno. Fue fundamentalmente agosto, diciembre del 2011. Sí, entonces la puntuación... O sea, 2012 no está incluido. No, no está incluido. Está incluido porque se analiza en la etapa de formulación del presupuesto, corresponde al año presupuestario 2012. Entonces, todas las preguntas que tienen relación con la ejecución, entonces los documentos presupuestarios de respaldo para completar la encuesta eran los correspondientes al año presupuestario 2011 y 2010. Sí, o sea, eso se va a aplicar ahora, lo que viene. Es posible que la nota podría ser peor si evaluamos los primeros 8 meses por lo menos del 2012, ¿no? Habría que ver el comportamiento en la próxima edición. Claro. ¿Son las mismas preguntas que se hacen? Son las mismas ¿O preguntas. hay algún tipo, lo mismo? Es pregunta estándar para todos Para los países. todos los países. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué sacó el país esa nota? Entonces, Sí. Bueno, lo primero es la disponibilidad de los 8 documentos presupuestarios clave, como decíamos ahorita. La República Dominicana no produce un presupuesto ciudadano, que es una versión no técnica del presupuesto, una versión amigable, que sea comprensible de la población, que permita saber por parte de la ciudadanía cuáles son los planes del gobierno para adquirir sus ingresos, para realizar sus gastos, para programar su endeudamiento y cuáles son las políticas públicas que ese presupuesto pretende favorecer. La República Dominicana no O sea, ese concepto de presupuesto ciudadano no se maneja aquí, no se maneja sino en estos República países que han Dominicana. tenido esa clasificación Que no es lo en mismo los primeros presupuesto lugares. ciudadano que presupuesto participativo, pero tienen algún tipo de relación. La idea del presupuesto, como bien ha dicho Ángel, y nosotros queremos matizar, para nosotros es importante, y en las recomendaciones que le están haciendo al gobierno, es el presupuesto nacional se publique algo así como la guía telefónica, documento técnico enredado hasta para los economistas. Sí. Y entonces hay una práctica buena que se lleva a cabo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, de un documento sencillo que le llega al taxista, le llega al profesor, en forma, le llega a la en forma pedagógica. de 15 o 20 páginas, la gente entienda cuánto va a ingresar, cuánto va a gastar el gobierno, de dónde vendrán los ingresos y cómo serán los gastos. Es para que el presupuesto esté cercano y no se diga, eso es una cosa muy complicada, que nada más lo entienden los No economistas. será a propósito hacerlo tan complicado para que los ciudadanos no tengan posibilidad de demandar precisamente mayores controles y fiscalización del mismo. Por eso que ¿no? nosotros decimos en Fundación Solidaridad, la transparencia es la salud de la democracia. Cuentas claras, buen gobierno. Es decir, nosotros estamos apostando porque haya transparencia para que la gente pueda comprender a dónde va su dinero y cómo se está utilizando. Y no algo que te digan, tú no puedes preguntar por eso porque no lo vas a entender. Pues estamos apostando que el gobierno pueda, y no es algo que es ilusorio, sino que se está haciendo y se está haciendo en países de la misma, digamos, rango. Países centroamericanos. Países centroamericanos, el mismo rango nuestro, y que ayuda a que el ciudadano tenga, digamos, una intervención más consciente en las políticas públicas que le conciernen. Esta práctica podría contribuir precisamente a que podamos avanzar en esa transparencia cuando este tipo de instituciones hace este tipo de trabajo. Han evaluado esa parte, ¿no? Sí, incluso es uno de los objetivos de la encuesta y del índice de presupuesto abierto, que sea de utilidad para los países que han sido estudiados y analizados. ¿Por qué de utilidad? Porque la encuesta tiene un espíritu totalmente propositivo. La encuesta hace recomendaciones claras y puntuales de cómo los países pueden crecer en materia de transparencia presupuestaria y de cuáles son las ventajas políticas y de desarrollo de contar con un presupuesto abierto y más transparente, de tener mayor participación, de cómo la transparencia presupuestaria está siendo considerada incluso para donantes y organismos internacionales, cómo favorece al crédito público, etcétera. O sea que la encuesta, eso es lo que busca. Ángela, escúchame, precisamente. o sea que si es propositiva y hay recomendaciones, el gobierno, ustedes le entregan siempre los resultados de eso. No solamente se le entregan los resultados, sino que cuando se hace la investigación y está, digamos, el primer borrador, se le envía al gobierno. Y dice, mira, esto es lo que ha salido,
haga sus críticas, sus observaciones, en que usted está de acuerdo, y entonces el gobierno hace sus observaciones, se evalúan, se consideran y se toman en cuenta si son correctas o se dejan así si no son correctas sus observaciones. O sea, no es anónima, sino que es para contribuir a que mejore la transparencia en el manejo presupuestario. Okay. Bueno, muchas gracias al licenciado Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, y a la licenciada Ángela Malagón, que es parte de esta investigación sobre el índice de presupuesto abierto en la República Dominicana. Muchas gracias por su participación, que ha sido muy interesante y que para el ejercicio democrático es básico la transparencia en el presupuesto público. Nos veremos mañana en otro programa Portafolio Extra. Buenas noches. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó